Buenas, a ver si ahora sí podemos. A ver si aparece Miki. Desde el Instagram de ella no pudimos. A ver si por acá podemos. Viene complicado el tema de la comunicación hoy. Ahí te acepté, a ver si podemos. Ahora sí. Sí, No sé, la verdad, logramos. no lo sé. Ahí estamos. Bueno, que te No sigan, estará sí. Mercurio retrógrado, ¿no? Porque cuando dicen que cuando está Mercurio retrógrado pasan esas cosas. No sé. Pero la otra vez me pasó también lo mismo con Dani, que hablamos de medicina germánica, y también estaba, que te invito, me invitás, entramos y salimos un par de veces, después se ordenaron los planetas, pero bueno, acá estamos, ahí saludan, Lucre, Jorgelina, Rita, bueno, genial, genial. Vamos a Qué dar divina. Ah, unos minutitos que se vayan conectando y bueno, sí, hoy en día ve que está ahí, no sé, de los planetas, no mucho no conozco, pero se siente. tampoco. Toco de oído nomás, pero bueno, sé que a veces está complicado el tema de las comunicaciones. Sí, así es. Bien, a los chicos del gurú que están escuchando, bueno, que se sumen desde acá, desde el tuyo, así pueden escuchar la charla de hoy. Después, de todos modos, va a quedar grabada, así Claro. que lo van a poder. ¿Mm? Así que estamos. Bien, muy bien. Ahí se sumó Caro, ahí se van uniendo. Lo que es la Muy bien, costumbre, ya viernes, porque hacíamos generalmente los viernes es los cierto. vivos, y digo, pero hoy no es viernes, se me hizo un lío de día, como, ay, mañana descanso, y digo, no, mañana me daba cuenta que era, bueno, pasa, pasa. Bien, Gracias, Lucre. Qué lindo que te hayas unido. bien, buenísimo, buenísimo. Ahí Euge también, bárbaro. Bien, vamos a hacer una intro un poquito del tema, de lo que vamos a hablar hoy, cuál fue la Vale. propuesta. ¿Mm? Tema, Bien. tema interesante el de hoy. Sí, sí, lindo, lindo tema. Muy amplio también, pero bueno, vamos a tratar de Sí, pero sintetizar. necesario también hablar de esto, ¿no? Sí, sí, sin duda. Porque hay emociones que están estigmatizadas. Entonces está bueno poder hablar de la importancia de cada uno y que en realidad no hay emociones ni buenas ni malas. Entonces me parece que es como una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Sí, aprender a gestionarlas, primero reconocerlas, porque a veces nos cuesta también Y reconocerlas. Muchas veces detrás de un enojo hay una angustia, detrás sí, de un la miedo hay emoción. una... Bueno, nosotros nos conocimos trabajando con las emociones, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y dice Lili, hola a todos y todas, gracias, hola Lili. Sí, sí. Es un tema que es amplio, pero la idea con Katy siempre es de llevarlo a lo cotidiano, hacerlo simple, porque si no se vuelve emboscado y entramos en ir a veces por ahí toda esa parte más finita que a veces es necesario, sobre todo cuando uno trabaja, ¿no? El entender la parte, bueno, qué pasa a nivel fisiológico, cómo, que todo eso es enredar un poco. Ahora es como uno puede palparlas, sentirlas, darse cuenta. Es más que nada llevarlo un poco a lo práctico para que uno empiece a tener recursos, para que ustedes puedan tener recursos. Y el primer paso es el darse cuenta, ¿no? Es muy amplio el mundo de las emociones y muy subjetivo, porque a veces le ponemos un nombre y creemos que el otro está sintiendo lo mismo que yo, lo interpreta como yo, y quizás en su universo un enojo, una angustia, la alegría, o sea, tiene otro tinte también, ¿no? Tiene que ver también con las experiencias. Sí, siempre depende de la experiencia de cada uno y cómo lo vivió en su casa, ¿no? Entonces, lo que decía hoy, hay
hay emociones que en algunos lugares está prohibido, ¿no? Sobre todo esa de que los hombres no lloran, por ejemplo, entonces a veces es difícil cuando a una persona le dicen que no llore, que pueda expresar si está triste, ¿sí? Creo que hoy en día se está haciendo una educación diferente con los niños. Por lo menos yo he visto libros, los de Ana Llenas son los que he visto que habla del monstruo de colores, que le dan colores a las emociones y por lo menos que se hable del tema, empezar a reconocerlas desde chiquitos y tener permiso para expresarlas. Porque si uno no expresa, va metiendo, como digo yo, abajo de la alfombra y después eso, cuando revienta, puede generar cualquier cosa, ¿no? Desde un síntoma hasta otro tipo de conflicto. Sí, y aparte que de alguna u otra manera se hacen daño. Entonces también empezar a reconocer, bueno, qué me está diciendo el cuerpo. Una de las maneras de poder gestionar o de poder darse cuenta es a través del sentir, y es a través de la materia, del cuerpo, de las sensaciones, de lo que uno percibe. Por eso siempre digo, la mente puede engañarte, pero la biología no miente. Porque uno está y lo puedes evitar y lo sentís. Y nos educan, a ver, no es una cuestión de buscar culpables, sino es por ahí ir comprendiendo cómo a través de la cultura, de lo que vamos mamando de las familias, a veces Ujú. también fue necesario tapar el dolor porque no se podía gestionar, no se sabía el cómo. Entonces, yo creo que hoy hay recursos y sobre todo esto también de habilitar a los sectores que no estaban habilitados. Los niños por ahí no llores cuando le duele, ¿por qué no va a llorar? No está mal. O un Bueno, hombre es cuando... típica esa, ¿no? No, ya está, ya se te va a pasar, Sí. ¿no? Y ahí le están enseñando al niño que no puede expresar lo que le está pasando, y es tremendo. Vos habías dado un ejemplo que está bueno, creo que fuiste vos. Igual lo vi en un videíto de Instagram que está bueno, un bebé, porque era bebito, que hacen un golpe en la pared y el gesto de, el nene llora porque se asusta por la cara del papá y de la mamá que ponen caras de drama y el niño se asusta, que nunca lo tocaron a él y empieza a llorar porque percibe el gesto de mamá y papá, ¿no? Entonces, cómo también vamos tomando de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros abuelos, de nuestro sistema, o de los lugares donde nos vamos moviendo, un montón de emociones que a veces ni siquiera son propias, pero es como, eso está bien, eso está mal. Si el otro llora y obtuvo un resultado, yo voy a llorar la próxima vez porque quiero un resultado. Y nos terminamos como cargando un montón de emociones, a veces sentidas y a veces aprendidas. Porque Y vos sí, porque decís, a veces es la forma de manejarse, como decís vos, a veces, a ver, capaz que está bueno hablar también de que cada emoción tiene su razón de ser dentro de la biología, ¿no? Entonces yo muchas veces a la gente le mando a ver intensamente la, la película de dibujitos que muestra claramente que detrás de la emoción hay un sentido, sí, ¿sí? sin duda, Y que todas están para la supervivencia, ¿no? Que el miedo tiene un sentido, que la tristeza tiene un sentido, que el asco también, bueno, la alegría también, ¿sí? Entonces, a veces que la tristeza nos ayuda a reflexionar y dice, no, qué horrible estar triste, no sé qué, y a veces necesitamos meternos para adentro, reflexionar, ver qué nos está pasando, parar un poco la pelota, ¿no? Pasa que hoy también estamos tan desconectados, lo que vos decías de sentirlo, estamos tan desconectados a veces que ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos está pasando. sin duda, no hay un registro. Y el primer paso, por lo menos desde mi experiencia personal y en consultorio, que a veces llevan un par de sesiones hasta que la persona puede tomar contacto con ese sentir. Porque Mm, detrás de ese sentir hay muchas capas que hay, obviamente, hay una protección a ir a ese dolor. Realmente lo más común es la angustia. Entonces, es como que yo siempre digo, tenemos como una emoción que es bueno, es un momento cordera, y creo que casi todos los que están en el ámbito explican, ¿no? Como la emoción de origen y la emoción que uno puede mostrar. Cómo nos exacto. vamos amolando en base a lo permitido y no. Y acá creo que es donde, por lo menos a mí lo que me ha dado un montón de recursos y de leer el lenguaje inclusive de la gente es su cuerpo, lo visceral, lo no dicho, lo no expresado, pero que está expresado de montones de formas para el que sabe leer esa información. Es eso que te llega a Sí. la tripa, que bueno.
me dolió lo que me dijo. Ahora, nunca te detuviste a pensar, ¿qué es lo que me dolió? ¿Qué es lo que afecta? ¿Por qué me enoja que me diga, no sé, que no puede acompañarme a determinado lugar? Cuando tiene todo el derecho quizás de una persona, ¿no? Me duele porque quizás me siento abandonado, me siento rechazado. Y lo que se muestra es o el enojo, que puede ser una posibilidad, o una angustia. O es, no me importa. Y sí te está importando. Entonces, como que no tenemos tampoco a veces habilitados, ahora creo que sí, un poco más, el poder decir, para mí es importante esto, pero no registrarlo en uno, si no terminamos echando la culpa fuera o la valía de uno, dependiendo de la mirada del otro. Entonces uno va ahí Ujú. como totalmente detonado, ¿no? Inestable más que detonado. Ujú. Y Qué también bueno. depende de eso, de la parte del cuerpo donde lo sentís, también te da una pauta de qué tipo de emoción es, ¿no? Porque hay algunas que tienden a sentirse más en ciertos lugares del cuerpo, ¿sí? Y en Sí, general se sienten entre la garganta y la parte baja del abdomen, ¿no? Entonces, una pregunta que yo hago mucho en consulta es, ¿dónde lo sentís? Y si eso pudiera hablar, ¿qué diría? ¿No? Porque la emoción en sí te está mostrando algo y tiene un mensaje, ¿no? Y para algo está apareciendo. Entonces, si le dieras voz, si la escucharas, ¿qué estaría diciendo? sí, ¿No? Porque a sí. veces, como decíamos hoy, no somos conscientes, no nos damos el tiempo ni el espacio para poder contactar. Y si no lo contactamos, no podemos hacer nada. Sí, sin duda, sin duda. Está bueno habilitar. Yo agradezco siempre, trabajo mucho con hombres, tengo me gusta trabajar con hombres porque siento que no sé, que los entiendo desde el volumen y la parte terapéutica de esta apertura. No es tanto el dolor que a veces hay, de la exigencia, del no puedo demostrar debilidad, y entender esto, ¿qué es debilidad? Porque llorar no es de débil. Yo siempre digo, el que llora está pudiendo mostrar algo, y yo creo que esto que hablamos, ¿no? Todas las emociones tienen un propósito, y el tema es aprender también a que estén en su equilibrio. Yo lo digo como ejemplo de mí, que lo pude reconocer, y digo, yo tengo un tirano enorme adentro, alguien que es muy, pero me da mucho poder, en el buen sentido, cuando derrapa sí, obviamente que la consecuencia, pero me da una fuerza para tomar decisiones, para pasar a la acción. Entonces, lo bueno y lo malo es muy relativo. Había un taller que habíamos hecho con el hijo de Alejandro Jorodowski, que era de una X temática. Yo estaba medio fuera de la temática porque fui la única y me acuerdo que sentí como, ah, ya, ¿qué tendré? Donde me dijo, vos tenés mucha ira. Había que romper un plato, no sé, era una cosa media simbólica. Y no se rompía, no se rompía, no se rompía, no se rompía, no había forma. Yo digo, ¿por qué no se me rompe? Y después pude comprender mucho. Y cuando le pregunto, él me dice, hay mucha ira. Yo lo tomé como algo negativo, como, aparte cuando lo dijo abiertamente, sentí como, ¡ah! Tengo algo malo. Y después, él un rato se ve que lo pudo percibir, me dijo, no es algo malo, pero no es motivo del taller, me dice. Aprendí a manejarlo. Pasaron un par de años, y después que me pude ver eso, esto es un diamante en bruto. La energía que tiene la ira, cuando está bien canalizada, es fantástica. O sea, uno tiene que aprender a encauzar, a entrar y salir y no quedar. Es Entonces, que en realidad la función en la biología es ayudarte a defender tu territorio, ¿no? Entonces, si vos no te pasa nada, no te enojás, pasan las cosas ¿sí? Y de repente no salís a defender o a lo que sea, ¿no? Entonces, tiene un sentido de moverte de donde estás para ir a lograr un objetivo, ¿no? Porque si no te quedás quieto haciendo la plancha. algo que a mí me parece que está bueno explicarlo como un concepto global, que lo dijiste antes, ¿no? Que no hay emociones buenas y emociones malas. A nosotros los seres humanos nos encanta juzgar, encasillar, seleccionar, y en realidad todo es. Ahora, ¿Mm? tampoco es sano estar en una hiperactividad, estar todo el tiempo súper bien, pum para arriba, porque habría un desequilibrio. Detrás de eso también estoy ocultando algo que necesito tapar. Todo exceso
me lleva a un desequilibrio, pero esto de entender que cada emoción tiene una, digamos, una información que está adecuado a lo que la persona está viviendo. Entonces, es la invitación a mirar, a justamente el sentir, cuando uno se da cuenta de lo que le pasa, como está sintiendo. Yo puedo pensar que estoy enojado, pero no lo estoy sintiendo, es un pensamiento, no hay una vivencia. ¿Tá? Y esto de Sí, entender cómo situaciones que nos han pasado en la niñez, en el útero, o que pueden venir, lo estamos viendo ahora. También la temporalidad de esa emoción, cómo un recuerdo me puede generar una vivencia. Entonces, claro, es que para el inconsciente el tiempo no existe. Entonces, de repente hay algo que me despierta que claramente a veces no somos conscientes ni de lo que está pasando, ¿no? Pero cuántas veces pasa de que escuchás una canción y te pones a llorar, ¿no? Porque eso apretó un botón adentro tuyo que te llevó automáticamente a un lugar y es como si lo estuvieras viviendo de vuelta. Entonces, es como eso, importante poder tomar contacto y sentir lo que está pasando y darnos permiso también, ¿no? Y si nos pasa algo, por ejemplo, hace un mes se murió mi gatita, que para mí era mi compañera, y los primeros días fue terrible, yo andaba llorando por los rincones, y de repente estaba en unas charlas y se me caían las lágrimas y dije, bueno, estoy triste. Entonces es como entender y a veces decís, si estás en algún lugar, decís, miren, estoy triste, me pasa tal cosa, me van a ver llorar, pero está todo bien, ¿no? Entonces ser consciente de que estamos tristes y dejar salir esa tristeza, ¿sí? Entonces, y con todo es así, a ver si estoy, lo que pasa que hay emoción, por ejemplo, cuando uno está enojado, es más difícil decir, che, estoy enojado, mánquenme este ataque de ira, ¿no? Pero sí podemos conectar con el enojo, podemos dejarlo salir de una forma ecológica. Hay gente, por ejemplo, que lo canaliza haciendo deporte, ¿no? Yo salir a correr no, no va conmigo. Pero hay gente que de repente cuando está enojada va al gimnasio o hace deporte y lo ayuda a canalizar ese enojo. O podés tomarlo, como decías vos, ¿no? Como energía creativa para crear algo. ¿Sí? Entonces el problema es cuando uno no lo hace de una forma ecológica ni cuidando el entorno. ¿Sí? Yo creo que era Salomón que decía en uno de los cursos que cuando estaba triste ponía una película lacrimógena y se permitía llorar, ¿no? Porque a veces como no tenemos permiso, buscar la forma de poder llorar sin culpa, ¿no? Entonces cada uno sabe cuáles son los mecanismos que tiene de evadir, de no conectar y de no sentir y buscar la forma de que pueda sacar la emoción sin hacerse daño a uno y sin dañar al entorno. bueno, yo creo que ahí no todos logran conectar, no todos tienen la Bueno, habilidad de decir, creo que ahí es un punto que es interesante tocarlo, porque no todos pueden verlo. A veces la persona, ¿qué te pasa? No sé, no, realmente no puede acceder a ese sentir, donde si no lo ayudas a conectar, a verlo, es como que hay un bloqueo, es como que está sí. disociado, ¿no? Es como que la emoción es algo allá afuera, que no me pertenece, no me puede incorporar. Este, hay estaba viendo toda la parte de lo que son las constelaciones esquizofrénicas y hay una frase del doctor Hammer que me encanta porque dice, cada uno tiene la posibilidad que puede en base a los conflictos que ha vivido. Entonces, también cómo vamos teniendo una personalidad, hay personas que son más iracundas, personas que son más reactivas, personas que son más depres, que tienen que ver con los conflictos y las situaciones que han vivido y cómo uno busca amoldarse para poder sobrevivir y encajar. Entonces, esto también te da una comprensión. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre está dando una información que considera que es la más óptima para la situación que estás viviendo o cómo la interpretas, ¿no? Entonces, eh, pero cuando una persona está disociada, es muy difícil el poder tener un registro. Y a veces cuando conecta con ese sentir es como, no me puede estar pasando esto, no puedo sentir esto, agotando el juicio.
Yo siempre digo que el que aprende a automirarse, a autoconocerse, a observarse, primero es el primer acto de amor. Mm. Tener límites, te permite, si vos querés, podés ver al otro. Y también lo que te molesta, porque si me molesta algo del otro, siempre tiene que ver con uno. Y esa es Sí. un poquito la invitación de, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto que está pasando? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Porque por ahí quiere olvidar, o tú lo quieres olvidar y no quiere. El cuerpo te va a poner resistencia, tensión, cansancio. Pasó la hora, dijiste me voy y estás repilas. Entonces, es el lenguaje de la incoherencia en la cual vivimos, porque pensamos por un lado, sentimos por otro, tenemos por otro. Esa frase que parece recontra trillada, pero es tan básica y tan difícil de sostenerla, la famosa coherencia, es de dónde elijo lo que elijo, mi accionar de dónde viene, no es lo que hago, sino desde dónde, qué me motiva, qué me lleva. Esa es un poco la invitación a veces a que se hagan esas preguntas para ver, bueno, si en su vida algo no va bien o no están conformes, bueno, ¿desde dónde estoy mirando? Porque a veces no podemos cambiar esa realidad desde el hecho. Sabemos Sí, que pero el nuestra... solo empezar a mirar puede generar un contacto diferente, porque muchas veces estamos disociados como un mecanismo de defensa y de supervivencia, ¿no? Porque a veces es tan fuerte, el tocar con eso nos puede desarmar y tenemos que seguir funcionando. Entonces es como que mejor no toco nada y lo dejo guardadito en un cajón, a ver si en algún momento lo puedo gestionar. Sí. A ver, ¿qué están preguntando? ¿Qué dice Vale? Vale, Antes no un hago la beso. pregunta. ¿Qué me mueve? Sí, sí, Claro. también cada uno va a tener su propio lenguaje para entenderse, pero qué me mueve, o qué me activa, qué me motiva, o qué generó. Ujú. Es que me activa dentro. Claro, es que la emoción es energía, el movimiento, ¿no? Es emotion, ¿sí? Es algo que se está moviendo. Entonces, nada, y que no va a estar todo el tiempo igual tampoco, ¿no? Porque, nada, yo sigo con el ejemplo que me pasó hace poco. Yo estaba triste, pero mi tristeza no estaba igual todo el rato. ¿Sí? Entonces a veces estaba más triste, a veces estaba menos triste. Entonces también es saber que como en la vida todo va fluctuando y van a haber momentos que vamos a tener la emoción más intensa y hay momentos que vamos a conectar con... Y el problema es cuando estamos pasando por una emoción intensa y nos encontramos con otra persona que está con una emoción intensa y eso se puede potenciar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sin duda, ahí me está marcando un extremo. Yo siempre digo que los extremos hay que mirar. El que es apático, bueno, hay un exceso. Cuando no siento, no me motiva nada, me da igual el otro, desde un lugar que ya sí hay un conflicto que te permite adaptar, pero tampoco se puede integrar. O la persona que, no sé, corriste algo al lugar y ya es un drama, ahí no es lo que corriste. Digamos, esa es la gota que rebalsa porque hay una necesidad insatisfecha, hay algo que necesita ser visto, ser atendido. Entonces, una invitación a que observen las personas en su vida es, bueno, a ver, en qué soy muy excesivo, o sea, o que me detona demasiado, o con esto no, y no, porque no, ahí hay un exceso, ¿no? Todo me da igual. Que todo le da igual tampoco está bueno porque nunca elige, nunca asume riesgos, nunca decide por él. Entonces también acá hay una información donde quizás haya un trauma, una situación donde lo marcó y eso está todavía presente y está evitando ir a ese lugar de dolor que está en el, digamos, se vivió en el pasado, pero sigue estando actual. Entonces va a haber circunstancias donde me va a hacer sentir bronca porque quiero decir, pero no me animo, o termino yendo a un lugar que no quiero ir, o haciendo algo que no es lo que a mí me motiva. Entonces, ir a lo cotidiano, ¿no? Poder observarse, bueno, qué tolero de mi pareja, de mi padre, de mi madre, porque hay que ir a lo cotidiano y cuando nos empezamos a tener un registro permanentemente, somos, yo siempre digo, somos una bola de emociones que estamos ahí fluctuando, pero lo importante es poder mantener esa estabilidad, ni puna arriba ni puna abajo, buscar Sí. ese punto de,
estos ritmos, ¿no? Como el yin y el yang, ni un extremo ni otro, o sea, a ver, un poco de enojo está bien y es necesario. Sí, y el miedo también. El miedo nos puede salvar la vida, ¿sí? Totalmente. Sí, Entonces, no, el tema también es cuando no podemos identificar lo que hablabas hoy de la emoción social y la emoción oculta, ¿sí? Como a veces no se me permite mostrar lo que de verdad me pasa, eh, tengo otra emoción que es la que muestro y a veces ni siquiera me doy cuenta qué es lo que estoy sintiendo de fondo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces de repente estoy re enojada con lo que está pasando, pero me pongo a llorar, ¿sí? Entonces es como, y lloro, "No, y estoy triste y no contacto con el enojo. Y eso después me puede generar otra cosa, ¿no? Si no contacto con lo que me está pasando de fondo. Entonces Así es. la autoobservación es re importante, ¿eh? Y algo que por ahí preguntan, ¿y cómo hago? La pregunta del millón que te la han hecho a vos también. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Quiere decir, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Cómo hago? Porque es la pregunta que se hace habitualmente. El que está, digamos, por ahí que lo viene trabajando y que también en un momento mi pregunta fue, ¿y cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Vos tenés una receta? Yo creo que cada uno tiene su forma de conectar, ¿no? Pero, ¿vos tenés una Sí. receta? Yo puedo transmitir lo que me es funcional a mí, que siempre doy como ejemplo para que la otra persona tome lo que le sirve y busque también sus formas. Yo siempre le digo que lo primero es el cuerpo. Es como hacer un stop. Cuando uno está sintiendo es para. Acá digo, es como disociarse. Puedo sentir lo que me está pasando, pero observo lo que me está pasando. Yo lo hago en forma gráfica, como estás vos, y aquí hay unos ojitos, ¿sí? Acá atrás. Esos ojitos están observando, como mirar la tele, una pantalla. Te pones en el observador. Pero después hay una parte más. ¿Quién observa ese observador? Entonces ahí podés ir, primero que esté el observador, que es más fácil, si no ya es demasiado, si no se pierde. Pero el cuerpo es, si hay un enojo, bárbaro, pero ¿qué me enojó de esa situación o de esa persona? Porque el enojo es lo que aflora, pero me enojó que me sentí ignorada, me enojó que quería contestar y no pude, me enojó porque siento que me da una orden. Entonces, el enojo es uno, pero el motivo o lo que lleva a empezar como a desglosar, porque a veces puede ser que haya una necesidad donde no me siento valorada, entonces me enoja, pero es mi interpretación de yo no me estoy dando el valor y el foco está afuera. El otro simplemente me está mostrando lo que me está pasando a mí. Y eso es lo importante. Ahora, también me ayuda a poner límites, porque si una persona no me está tratando bien, bueno, mi pregunta es, ¿por qué me quedo? ¿O hasta dónde me quedo? Poner un límite, pero no puedo poner un límite si no sé hasta dónde, qué quiero, qué no. Entonces, el límite no es enojarse, el límite no es pegar un grito, eso es enojarse o pegar un grito, o sea, es una reacción. El límite tiene que ver con, bueno, yo sé qué es lo que me da y que no, un autoconocimiento. Cuando la persona dice, bueno, este es mi límite, hasta acá, más no. Uno se resguarda, si no le estoy dando la responsabilidad al otro, no tiene ni idea cuál es mi límite. Y seguramente me va a dañar porque yo no tengo esa claridad. Él no está buscando hacerme daño, me está mostrando de alguna manera mi incoherencia. Este, para mí, cuando uno lo puede ver desde este lugar, es como si, bueno, el otro no me hace. Después van a venir gente y me dice, y pero mi pareja me golpea, o mi madre es abusiva. Bien, sí, hay situaciones. Ahora uno tiene que aprender si, bueno, hasta dónde, y lo mismo con los roles. A veces me quejo, pero estoy en un lugar que no es el mío, entonces yo estoy decidiendo estar en este lugar. Que a veces uno no lo ve, a ver, no es una cuestión de, no es tan simple, por eso necesitamos los demás, Sí. necesitamos los No, es expertos. que yo lo que digo en general cuando aparece un síntoma, ¿sí? Que también se pasa lo mismo cuando estamos en una relación, que nos apretan un botón, ¿no? Nosotros venimos con cierta programación, con cierta información. Y lo que pasa de afuera es que hay una situación o viene alguien y nos aprieta un botón y eso genera una reacción.
¿sí? Pero depende de lo que esté cargado antes, ¿no? No es lo mismo apretar el botón del enojo que el de la alegría, ¿no? Pero hay algo que te genera eso, Sí, sí, sí. ¿sí? Y Entonces, eso, no confundir, ¿no? El que está apretando el botón con lo que me está pasando a mí, ¿no? Como decís vos, siempre el de afuera es un disparador de algo, pero el tema siempre va a ser adentro mío. y de algo en todo sentido, porque también en la parte positiva, yo cuando digo, cuando vos miras a tu pareja, en realidad tiene que ver con vos, Sí, con lo que vos podés reconocer, con lo que vos ves, o sea, siempre estamos relacionándonos con nosotros mismos a través de los demás. Para mí es una manera de a veces decir, bueno, a ver, ¿por qué espero que el otro me dé lo que yo no me estoy dando? ¿Por qué espero que el otro haga, y más si no le pido? ¿Y qué pasa si me dicen no quiero o no tengo ganas o no puedo? Tampoco es un rechazo. Y acá es donde a veces uno tiene que ir puliendo de, bueno, el otro puede pensar diferente o no estar disponible, y no por eso, ahí es donde salta esa parte, sobre todo infantil, de la demanda. Mírame, quereme. Y el otro no puede cumplir esa función. sí, por eso es tan importante identificar y sentir lo que me está pasando a mí en cada momento, ¿no? Poder conectar, poder observar, como decías vos, y tomar contacto. Tal cual. Y algo que también me parece que está bueno aclarar, que no es reprimir las emociones, aguantar. Aprender a gestionarlas es poder verlas, aceptarlas, integrarlas y ponerlas en su justa medida. Y algo que me parece también que es interesante es decir, bueno, ¿qué es en mi jurisdicción o qué me pertenece a mí y qué le pertenece al otro? A veces entramos en el conflicto del otro porque no sabemos qué hacer con lo que nos pasa o creemos que es mi responsabilidad sacarle el dolor, hacer que se sienta bien. Y acá es donde nosotros nos vamos también disociando. Entonces, si otro está contento, yo estoy bien, siento calma, pero no estamos, digamos, en demasiado, estamos poniendo nuevamente el foco afuera. Entonces, que todo Sí. nos lleva a funcionar. Bueno, si te acordás, una de las leyes del inconsciente dice que el otro no existe, ¿sí? El otro es un actor que está ahí, que como decíamos hoy, dispara cosas, pero en general todo lo que está pasando tiene que ver conmigo, porque si yo me enojo contigo, el enojo es tuyo o es mío. El enojo es mío, porque pasa algo, pero el enojo está dentro mío y lo puedo sentir yo. Entonces, y hay actitudes que en algunas personas puede causar enojo y en otras puede causar risa, capaz, no sé. ¿No? Entonces, por eso depende, como decía hoy, de la programación que tiene uno, de las vivencias que tiene y de qué me está activando la situación o la persona en ese momento. Entonces, por eso lo más importante de todo es poder observar, mirar el cuerpo, qué me está pasando, qué estoy sintiendo y qué voy a hacer con esto. ¿Sí? ¿De qué forma me voy a relacionar con la emoción en el sentido de que eso no la voy a guardar, si la guardo en un cajón, eso va a reventar en otro momento, o la reprimo, como decías vos, eh, eso siempre va a ser una bomba de tiempo. Sí, la invitación un poco es que uno empiece a observarse cuando está esa emoción, hacer como un parate. Siempre digo, como que te alejas de la situación y el foco ya no está en la situación, está en vos. A mí ese es un recurso que cuando uno lo va poniendo en práctica, que a ver, al principio cuesta porque cuando está el enojo querés sacar todo, o cuando está la angustia querés que te contengan, que te escuchen, pero cuando uno empieza a sincerarse, a decir, bueno, pero pará, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me enojo? ¿Es tan grave esto realmente? Y ahí uno empieza como a desdramatizar, porque nos encanta el drama, porque todo apunta para el drama, pero cuando empezamos a decir, no es tan importante, ¿qué es lo más grave de esto? ¿Y qué? Entonces, poder mirarlo y también decir, bueno, si tengo miedo, buscar ese miedo, buscar una información. Entonces, cuando lo trasciendo decís, me da un potencial. Entonces, Sí, es, a mí me pasó algo, por ejemplo, cuando yo empecé a manejar, me daba mucho miedo chocar, ¿sí? Entonces iba retensa. ¿Sabes cuándo se me fue el miedo? Cuando choqué. Al mes de tener el auto, frené en una amarilla, en una luz amarilla, en un semáforo, y el auto de atrás no frenó. Y ahí, después que pasé esa situación,
ya no me daba miedo porque ya lo había pasado. Pero sí lo que me pasaba es que cada vez que iba a cruzar esa esquina, el cuerpo se ponía re tenso, ¿no? Porque había una memoria, ¿no? Y hubo un tiempo que dije, ¿qué me pasa? Ah, claro, acá fue donde me chocaron. Claro, ¿Tá? Y fue algo tonto, no fue, o sea, fue un toque de atrás que no fue nada, pero eso sirvió para dos cosas, ¿no? Primero a que le perdiera el miedo, porque ya había vivido la situación, y a que en el registro quedó que esa esquina era peligrosa. Hasta que, bueno, pasé tantas veces que después ya ni me acuerdo, ¿sí? muy importante lo que decir. Yo estoy ahora, tengo que ir a rendir y tuve mucha resistencia. Siempre cuando tenía tarjeta azul de todos los autos, y no, hasta que, bueno, empezó con una presión, che, manejaba, y ni manejaba, porque detrás de eso había un miedo. Yo me sentaba en el auto, en el volante, y mi cabeza era rajada acá, rajada acá, rajada acá. Transpiraba las manos, una tensión. Bueno, acá hay un exceso. Yo dije, pará, esto no es normal. Yo nunca choqué, nunca me pasó nada. O sea, tiene que venir de algún lado. Cuando hay una regresión, me voy a lo que era mi bisabuela. Ella muere desangrada, digamos, en un vehículo, camino a su parto, ¿no? Cuando pude revivir eso, después arranqué, empecé el curso y ahora ya está, ahora tengo fecha para rendir. Fíjense esto de poder, cómo cuando uno conecta con el sentimiento que yo iba y me enojaba, le daba mano a mi pareja, este, mi mamá me decía, vamos, no, como, era un enojo, era una cuestión de, mi inconsciente dice, wow, sos peligro, porque no distingue entre uno y otro, o sea, cómo uno va teniendo esa memoria. Yo decía, ¿por qué en qué moto? Ando en la calle, en patines, en esto, o sea, nunca tuve problema, pero era con el auto. Otra vez, el auto, al volante, era como una costumbre, mi inconsciente registró, esto es un peligro. No como acompañante, pero sí estando ahí. Evidentemente, algo registró de esto. Había un exceso, yo me daba cuenta con mi biología, digo, ¿por qué tengo tanto estrés? Y lo que me quitaba energía era terrible. Y después cuando venía contenta, porque era como un logro. Pero después Obvio. otra vez la resistencia, vamos, no tengo ganas, no puedo, me ponía cosas, siempre buscaba algo para evitar y rogaba que no me digan, vamos, sin una ira, que en el fondo había un miedo, esa ira me protegía de un miedo Exacto. visceral que tiene que ver con una memoria de más atrás. Entonces, y esa memoria que por ahí necesitaba ser vista, porque cuando pude conectar con ese fallecimiento, había un montón de información, mucho dolor, muchos niños que están chiquititos, o sea, todas estas cuestiones que atraviesa de cuidado. Es Mm. entender y no juzgar. Nadie hace las cosas por maldad, porque, o sea, todo por lo que buscamos es el amor y la aceptación. Ahora, los cómo son los que varían. Algunos son más alineados, son más presionados. Es así, pero es comprender, ¿no? Bueno, no hubo muchas preguntas hoy. Me parece que hablamos mucho No. y no. Aparte nosotros nos colgamos a hablar. Bueno, pero nada, que es como que creo que el mensaje principal es eso, ¿no? Primero conectar, darle lugar a Sí. lo que pasa y entender que siempre, por más que lo active algo de afuera, que siempre tiene que ver conmigo lo que está pasando. Bien, hago una invitación porque corresponde con el tema que estamos hablando. El próximo jueves, con Daniela Ceballos, que ella trabaja mucho con lo que es medicina germánica, vamos a tocar, a retomar unos temas, y un tema que me parece muy interesante porque vamos a hablar de todos los trastornos que llevan a la violencia y a las conductas, digamos, delictivas y asesinatos, ¿no? Porque también esta pregunta, ¿qué lleva a que una persona, por ejemplo, cometa un crimen? ¿Qué es lo que hace que, bueno, vamos a hablar de las manipulaciones cerebrales, y es interesante para poder comprender, y yo creo que este tipo de información lo que vamos dando es salir del juicio, ¿no? Porque cuando uno puede comprender que detrás de esa agresión hay dolor, hay vivencias, y entender que también es una adaptación, que la persona no se está pudiendo controlar, bueno, ¿cómo podemos ayudar en vez de potenciar eso, de dar una mano o una contención o a veces un silencio que pueda ayudar? Porque lo más común es cuando yo me siento amenazado, reacciono. Pero ¿qué pasa si no reacciono y miro con amor? ¿Qué pasa si? Y también, ¿por qué? Es algo que hoy se ve siempre, en realidad el mundo es mundo,
Entonces, para también poder comprender la violencia en todas sus ramas, porque es muy amplia, física, verbal, la indiferencia, poder entender un poco el comportamiento desde una base biológica. Lo vamos a hablar desde lo biológico. Es interesante. Para ir Es que midiendo. siempre, o sea, como decíamos hoy, ¿no? Hay una función atrás de cada emoción. ¿Sí? Y lo que hay en de fondo siempre es la supervivencia. Entonces, el cerebro eh, lo único que quiere es que vos salgas de algo que te pueda matar, ¿no? Entonces, O que ponga en riesgo esa sobrevivencia, tal cual, sí, sí, sin duda. Y después, bueno, es ir incorporando esa información para poder hacerla parte, no que quede como una teoría y ahí, sino de esto también, uno tiene hijos, o trabaja en la educación, o en la salud, es importante para poder comprender que el otro en realidad está viviendo un proceso y poder ayudar, acompañar a que lo resuelva de una manera también lo más sana posible y eficiente, ¿no? Pero es interesante cuando empezamos a entender, porque todo tiene que ver con todo. Yo siempre digo, todos siempre, los caminos son diferentes herramientas que nos permiten el conocimiento y lo bueno es que se pueden integrar, no es que una va en contra de la otra. no, no. De hecho, es lo que estamos todo el tiempo integrando. Bueno, yo aprovecho también y invito mañana, vamos a arrancar un taller de Proyecto Sentido, eh, que va a ser por 3 miércoles, donde trabajamos también cómo nos programa todo lo que hay en el ambiente emocional familiar, cómo genera ciertas predisposiciones, ¿no? Cómo se programan comportamientos, cómo se programan incluso síntomas, dependiendo de lo que vivió mamá en el embarazo y cómo era el entorno familiar en los primeros años de vida, ¿no? Yo me acuerdo de una consulta que tuve una vez de una chica que me contó que ella estaba triste desde que nació, ¿no? Entonces, cuando pregunté qué pasó en el embarazo, dice, bueno, se enfermaron y se murieron mis 2 abuelos maternos. Entonces nació en pleno duelo, ¿no? Entonces entender que esa tristeza también venía de mamá y que en la panza de mamá yo viví todo ese duelo y que de repente yo no tenía permiso de poder expresar otra cosa que no fuera tristeza porque era lo que había en el entorno, ¿no? Entonces también es re importante entender cómo era el contexto cuando yo llegué, porque eso también pauta cómo yo voy a manejar mis emociones y cómo me voy a relacionar con ellas, ¿no? Y aparte está bueno la propuesta que haces porque es la etapa donde uno no tiene un registro vivo, lo que más cuesta. Decir, bueno, todos sabemos que tengo una panza, pero qué pasó, qué se vivió, y sí hay un acceso a esa información y se puede conectar. Entonces, generalmente lo que uno va diciendo tiene que ver con lo que escuchó, con esto, pero a veces no coincide con lo que uno está sintiendo. Muchas veces nos vamos dando cuenta de que ese sentir viene de la panza o de algo de mamá o circunstancias que se han vivido, y podríamos trabajarlas para que no impidan ni bloqueen en el presente, porque en realidad el objetivo es eso, o sea, no buscar un culpable, sino entender para también Exacto, integrar, porque ese dolor también formó parte y es lo que me construyó, pero bueno, con ese exceso, que puedo vivir alegre o más contento y no por eso soy desleal, no por eso voy a perder el amor de mamá. Entonces, y eso queda muy, muy, muy en la parte inconsciente, ¿no? Es como que, y ya desde la panza, como vamos tomando fidelidades de me hago cargo de esto para que vos no sufras. Y ahí ya empezamos exacto. a ver lo que hablamos antes, ¿no? Esa fidelidad infantil. Así que Sí, bueno, sí. también los invitamos a que revisen qué sensaciones o qué cosas les pasan desde siempre o cómo se relacionen con cierto tipo de emociones, porque eso también les puede dar una pauta de por dónde ir a trabajar. Tal cual. Sí, sí. Y que lo vean desde un lugar sin juicio. Bueno, si Exacto, me enojo mucho, bueno, me están dando información. Si estoy siempre triste o hay una tendencia a esa tristeza,
bueno, también me está dando información. Salir del bueno y el malo, empezar a ver lo que es. Y también empieza a descubrirse. Así que bueno, la invitación está hecha. ¿M? Después nos cuenten a ver cómo les fue, Eso. de qué se dieron cuenta, de qué emociones son las que más predominan, en determinados periodos también. A veces uno está etapas más contento, etapas que está más cansado, en otros más desorganizado. Tienen que ver también a veces con todo lo que pasó antes. Y uno lo repite, es como que llega a determinado mes y se me detona todo. Bueno, ¿qué te está diciendo? ¿Qué pasó en determinado mes, quizás años atrás? ¿O qué historia familiar hay con eso? Entonces, siempre es información. Hay que aprender a mirar la información desde un lugar de neutralidad, que es lo que por ahí más cuesta en un principio, de no ponerle el sentido. Pero también lo mira como espectador, puedo observarlo desde otra manera, y ahí tengo la pauta para poder ir. Es que si no lo hago como un espectador, voy a estar tomado por la emoción, ¿no? Entonces no va a estar teñido de ese matiz, digamos. Sí, 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 es así. Bueno, Katy, yo te iba a decir buen fin de semana, pero estamos a mitad de semana, la tengo que es viernes, mi cabeza dice viernes. Bien, bueno, después vamos a decirle a la gente, a ver, vamos a hacer, te hago la propuesta de que tiren ellos qué tema quieren trabajar. Y vamos a Vale, poner en las historias, algunas opciones como para a ver qué es lo que le interesa y empezar a participar más con el público. ¿M? Por ahí que cuenten genial. alguna experiencia o que empiecen los que se animen y quieran interactuar. Bueno, gente, ahí veo poquito, yo acá no veo muchos quienes se van uniendo. Yo no tengo ni idea de qué hora es, o sea, Están. Bueno, la invitación está hecha, observen sus emociones, observen su sentir, cuando sienten, observen qué les dice esa emoción, qué es lo que molesta, qué es lo que angustia, qué es lo que alegra, y bueno, después nos cuentan cómo les van el trabajito que de le esta den semana. voz, ¿no? Que la dejen expresar, que le hagan esa pregunta, ¿no? ¿Qué diría o qué haría o qué, ¿no? Porque a veces la emoción está en lugar de algo que estamos interrumpiendo desde otro lugar, entonces abrir la puerta para que eso pueda salir. Tal cual, tal cual, es así. Bueno, gente, gracias por la escucha. Gracias, Katy, una vez más. Gracias. Únete al taller de Katy, que está buenísimo, está muy bueno. Va a ver que va a haber un Sí. antes y un después de este taller. Siempre es importante trabajar el proyecto sentido, por lo menos Ujú. tomar contacto con la información que viene de ahí para poder, como decimos vos, ¿no? Como decimos, el primer paso es verlo para poder hacer algo con eso, ¿no? Porque si no sos consciente de lo que está pasando, no puedes hacer nada. Así que Tal cual. bueno, Sentido, los tipos de partos, todo eso que por ahí quedan como, bueno, yo nací, pero cómo naciste, bajo qué forma, todo eso implica después a la hora de cómo nos movemos, cómo reaccionamos, cómo incide esa información en nosotros. Así que hay como tanta información que, bueno, les recomiendo que lo tomen, que les va a encantar. Dice, bueno, ¿queda guardado en vivo? queda Sí, grabado. queda grabado. Así que lo pueden mirar tranquilos y pueden poner después si hay alguna preguntita, Sí, pueden, acá. o sea, quedan en el Instagram y bueno, yo los he ido bajando y subiendo en el YouTube también para que, nada, porque a veces se pierden en el Instagram, para que queden disponibles ahí. Estamos, Así estamos. que bueno, Bueno, gracias por gente, escucharnos y nos vemos pronto. vale. Adiós. Bueno, ahora te toca cortar a vos porque estás vos. Dale, sí. Chau, chau. Adiós.